¿Te has hecho la pregunta que si el nuevo pacto desapareció el sacerdocio por completo? En la actualidad hay religiones que le llaman a sus líderes sacerdotes. La Biblia nos enseña que hoy día sí hay sacerdotes, pero no son los líderes de estas religiones en las cuales hemos mencionado. En la iglesia primitiva también existieron muchos sacerdotes. Incluso creo que había más sacerdotes de lo que hay hoy día. ¿Quiénes son estos sacerdotes? Porque realmente no estamos hablando de los líderes o de los pastores de la iglesia cristiana en el día de hoy. Quédate a ver el video hasta el final para que aprenda todo lo que tienes que saber sobre los real sacerdotes de Dios que están en el día de hoy. No quiero seguir este video sin antes darle toda honra, toda gloria, toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Te quiero pedir el favor que si deseas apoyar este ministerio, dale like al video para que YouTube comparta el mensaje, comparta la palabra de Dios a más hermanos en Cristo y se edifiquen de la misma forma que te estás edificando tú. Y si no te has suscrito, aprovecha este momento y hazlo para que más adelante, cuando subamos más videos, YouTube te notifique a ti también y te sigas también edificando enormemente en la palabra de Dios. Ya comenzamos. Para poder comprender el sacerdocio en la actualidad, primero debes saber cómo actuaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Estos varones eran los que tenían como responsabilidad del templo de Dios, es decir, ellos eran los que hacían todo lo que tenía que ver con el culto de Él. Es decir, a estos varones eran los que el pueblo les traía los corderos para el perdón de sus pecados. Ellos eran los que sacrificaban los corderos, eran los que limpiaban la sangre, era la que presentaban la sangre delante de Dios. Era lo que tenía que ver todo con la logística adentro del templo de Dios. Estos varones eran de la tribu de Leví, eran descendientes de Aarón y solamente ellos eran los que podían trabajar adentro del templo. La pregunta sería la siguiente: ¿realmente el nuevo pacto desapareció el sacerdocio? ¿Existirán los sacerdotes en el día de hoy? La respuesta es sí. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos enseña que todo el pueblo de Dios en la actualidad, es decir, todo aquel que decidió seguir al Señor Jesucristo, a servirle como su Salvador, es decir, todo aquel que es convertido a Cristo, son los sacerdotes en la actualidad. Es decir, tú eres sacerdote si realmente te arrepentiste de tu pecado, si realmente estás sirviendo a Cristo, también eres sacerdote. Todos los cristianos, todos los siervos de Dios en la actualidad son sacerdotes. Eso es falso decir que solamente los líderes son los sacerdotes. Negativo, la Biblia nos enseña, aquí el apóstol Pablo nos aclara este punto, de que todos tenemos el derecho de ser sacerdotes. Pero para poder comprender esto, porque en realidad esto nos trae a nosotros muchos privilegios, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran representantes de Dios en la tierra, y eso es lo que eres tú. Tú representas al mismísimo Dios en la tierra. Tú eres sacerdote, y para poder comprender tienes que saber cómo actuaba ellos, y quédate a ver el video hasta el final para que aprendas cómo ser sacerdote y cumplas con esto, porque si tú no cumples con esto, estás mal delante de Dios y estás rompiendo el nuevo pacto si tú no haces tu obra como sacerdote de Dios.
Ahora que sabes que eres real sacerdote de Dios, me imagino que viene la siguiente duda a tu mente. ¿Cómo voy a ser yo sacerdote si ni siquiera existe un templo? Porque es cierto, el templo fue destruido después que el Señor ascendió al cielo. Pero recuerda que el apóstol Pablo dice: os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Hermano, se te había olvidado eso, ¿verdad? Recordemos que también, aparte de que somos sacerdotes, también la palabra nos enseña que nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo y por ende somos templo de Dios. Y como sacerdotes estamos obligados a cuidarlo en todo sentido. ¿Qué queremos decir con esto? Que tienes que cuidarlo físico, es verdad, pero sobre todo espiritualmente. Ahora sí, vamos a explicarte la obra de los sacerdotes para que comprendas cómo debes trabajar el templo de Dios. Recuerda, tú eres sacerdote, pero también eres el templo del Espíritu Santo, que es Dios. La palabra nos enseña que el templo, en el lugar santo, había un candelabro que tenía 7 brazos, es decir, tenía 7 lámparas. Este candelabro obviamente era el que iluminaba el templo de Dios en el lugar santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había mandado a los sacerdotes, es decir, a los que hemos hablado anteriormente, que eran descendientes de Aarón, a que ellos tenían que echarle un aceite fino, puro de oliva, siempre, para que estas lámparas siempre se mantuvieran encendidas. Es decir, Dios no permitía que en su templo hubiera tinieblas de ninguna índole. Siempre estas lámparas tenían que permanecer encendidas. Y estas lámparas, hermano, la tienes tú también como templo de Dios. Y también tú como sacerdote estás obligado o tienes el deber de llenarla de aceite. Y al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, tienes que llenarla de aceite a diario. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Este aceite, cuando buscamos el rostro del Señor, ahí es que Él nos va suministrando del aceite puro de oliva, que representa al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que tú buscas el rostro del Señor, el Señor te va suministrando de este aceite tan bonito, tan hermoso, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora que saben esto, hermanos, le hago la siguiente pregunta. ¿Están tus lámparas encendidas? ¿Haces el trabajo del sacerdocio echándole aceite a diario? La mejor forma de darte cuenta de que tus lámparas están encendidas es demostrando que eres luz en este mundo, es decir, predicando la palabra en todo momento. Le predicas las palabras a tu entorno, le estás predicando la palabra a tus amistades, a tus compañeros. Si tú haces esto, es una muestra de que la luz está encendida en ti. Pero no solamente que debemos quedarnos en el predicar, sobre todo quiere decir que cuando obedecemos la palabra en todo momento, también es donde esta es la mayor muestra de que las lámparas están encendidas, hermano. Cuando obedecemos, no solamente públicamente, sobre todo en secreto, hermano. Porque es ahí donde demostramos realmente la obediencia a Dios cuando estamos solos. Porque si tú tienes una debilidad, es decir, si tienes un pecado o algo que te está dominando para el mal, obviamente, esto es un claro ejemplo o una clara señal de que tu lámpara necesita aceite, hermano. Y si tienes este problema, te aconsejo que cumpla tu deber como sacerdote y corras a llenar de aceite tu lámpara para que resplandezca el templo de Dios en ti y así puedas ser libre de todas tus debilidades. Es necesario que cumplas
esta parte, porque si no cumple tu parte como sacerdote, es difícil que sigas hacia adelante. Recuerda que la Biblia nos enseña cuando dice el apóstol Pablo lo siguiente: levántate y resplandece, que te va a alumbrar Cristo. Es hora de comenzar a ser luz. La luz, como dice el Señor Jesucristo, no es para ponerlo debajo de la mesa, vamos a ponerlo en nuestro español. La luz es para demostrar, para resplandecer. Y esto no quiere decir que tenemos que guardar un buen testimonio, como lo hemos dicho, delante de los hombres, pero también delante de Dios, que es el que nos ve en todo momento. Enciende tu lámpara, mantén tu lámpara llena de aceite, para que el templo de Dios, que eres tú, y para que tú como sacerdote cumplas tu deber. La palabra también nos enseña que el sacerdote en los días de reposo, en el templo obviamente, exactamente en el lugar santo, tenía que poner 12 panes. Y no solamente eso, junto a los panes tenía que poner incienso. Pero vayámonos solamente por los panes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar el pan espiritual. Es decir, el pan espiritual es la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él mismo nos dijo lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, tu deber como sacerdote es poner pan espiritual en el templo de Dios, que eres tú mismo. ¿Qué quiere decir esto? Como ya hemos mencionado anteriormente, es la palabra del Señor. Tienes que buscar del Señor, estudiar su palabra tú mismo, analizándola, escudriñándola tú mismo. No solamente es ir a la iglesia y escuchar al pastor, no estoy diciendo que no hagan esto, simplemente estoy diciendo que no solamente es esto. Primordialmente, tu deber como sacerdote es tú mismo buscar ese pan espiritual tan maravilloso. Es hora de que comiences a deleitarte en la palabra del Señor. Es hora de que comiences a buscarla. Porque en el momento que estás estudiando y que estás analizando su palabra, estás haciendo tu hora de sacerdote, porque estás poniendo los panes de Dios o espiritual en el templo. Recordemos que junto al pan también los sacerdotes tenían que poner un incienso, que dice la palabra que era para que el olor del pan, o evidentemente que estaba recién hecho, se juntara contra el olor de los inciensos y esto fuera grato, un olor grato a Jehová, dice la palabra. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestras oraciones tienen que ir de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, tienen que ir de acuerdo con la voluntad de Dios. No desperdicie tu tiempo de oración pidiendo cosas vanas, pidiendo cosas que no son agradables al Señor, pidiendo cosas que tú sabes que son, que Dios no te lo va a dar, porque simplemente Él no se puede contradecir. Tú no le puedes pedir algo a Dios que va en contra de Él, que va en contra de sus principios. No desperdicies tiempo pidiendo vanas peticiones, como nos enseña el apóstol Santiago cuando dice que cuando oran y oran mal. Hermano, tienes que sazonar tus oraciones con la palabra del Señor. Es decir, ¿estás orando por la iglesia? ¿Estás orando por los hermanos? ¿Estás orando por tu pastor? ¿Estás orando por los ministerios en sí, en general, para que la iglesia sea edificada en general? ¿Estás orando para que la iglesia deje de ser avergonzada? Porque en la iglesia del día de hoy, como estamos dormidos, Satanás prácticamente nos está dando duro. Pero ¿estás orando para ser estorbo para Él? ¿Estás orando, hermano, para que el Señor te ayude a estudiar la palabra correctamente? ¿Estás orando para que la apostasía mengüe, o para atacar a la apostasía que todos sabemos que hoy día sobreabunda?
Estás orando para que por los problemas de la iglesia, por ejemplo, sabemos que la iglesia está llena de problemas y eso es normal, porque somos pecadores y necesitamos de Dios. Estás orando por la congregación en sí, es decir, por la iglesia entera. Estás orando para que aquellos hermanos que tienen errores de doctrina vengan a la luz de Cristo. Hermano, es hora de sazonar tus oraciones para que el Señor se agrade. Sazónala con la palabra, sazónala con los deseos de Él. Esto no quiere decir que Él no va a cumplir tus deseos. Acuérdate que la palabra dice, deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero Él no está diciendo, deleítate en tu deseo que Él va a cumplir. No. El deleítate en Él y deleitarse en Él incluso es en la oración también. Estás pidiendo para que tus familiares, amigos y conocidos que no conocen a Cristo vengan a Él. En eso es que tienes que sazonar tu oración con los deseos de Dios, con la palabra del Señor, y vas a ver que Dios te va a ayudar. Vas a ver que lo que tú tanto deseas va a venir solo. Pero no desperdicies tu tiempo en anhelando, en deseándolo, porque esto es parte del plan satánico, hermanos y hermanas. Comienza a orar conforme a la palabra de Dios, porque esto también es obra del sacerdote. Acuérdate, tú eres un sacerdote de Dios. ¿Se han preguntado por qué los sacerdotes tenían que poner los pan en el templo solamente los días de reposo? Esto nos enseña dos cosas bonitas, porque recordemos algo, eran 12 panes, y hacer 12 panes, la Biblia nos enseña que esto representa a las 12 tribus de Israel, es decir, representa al pueblo de Dios. Este es un acto simbólico que quiere decir que en la casa de Jehová siempre hay pan espiritual. Ya hemos hablado cuál es el pan espiritual realmente. Entonces, con el tema del día de reposo, todos sabemos que ese era el día que el pueblo de Israel utilizaba, por ley de Dios obviamente, para congregarse, para ir al templo, para buscar el rostro de Dios en el templo. Y esto nos enseña a nosotros también que como sacerdotes nosotros también estamos obligados, o mejor dicho, tenemos el deber de congregarnos. Porque esto es lo que significa el día de reposo, hermanos y hermanas. El segundo significado, que es aún súper más bonito, es el siguiente: que tenemos que buscar el descanso, porque el reposo, recuerde que es un descanso, es descansar de nuestro cansancio de la vida, cansancio del estrés, cansancio de los problemas que vienen a nosotros. ¿A dónde tenemos que descansar? Es en el Señor. La Biblia nos enseña por boca del mismo Señor lo siguiente: venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Hermano, ¿tú quieres cumplir con este mandamiento de guardar el reposo? Busca del Señor. En el momento que tú estás buscando del Señor, hermano, estás cumpliendo este mandamiento, porque buscar del Señor es descansar en Él. Es algo aliviante, es algo maravilloso. Y esto es lo que realmente nos quiere decir este texto. Lee el contexto y te vas a dar cuenta que más adelante va a comenzar a hablar del día de reposo, diciendo que Él es el Señor del día del sábado, que el sábado simplemente significa Sabbat. Sabbat en nuestro español significa descanso. El Señor Jesús es tu descanso. Y en el momento que tú buscas el rostro de Él, estás cumpliendo esto, estás descansando. Descarga toda tu ansiedad, todo tu estrés, todo tu problema en Él. Porque eso es lo que haces también, no solamente en la oración, no solamente en ayuno, en la palabra. En el momento que te estás metiendo con Él, estás entregándole todo a Él. Porque si tú detienes un momento tu vida, como hacían los judíos en aquel entonces, que en este día detenían prácticamente su vida y no podían hacer nada para dedicarse al Señor, es lo mismo que tienes que hacer tú como sacerdote. Tienes que detener un momento de tu vida
Es decir, no solamente un momento, por ejemplo, una vez a la semana o todos los días, mejor, que esto es lo que lo recomiendo mejor, que dediques un tiempo determinado para el Señor, que detengas tu vida en ese momento y se lo dedicas de caridad al Señor. Vas a ver, si tú haces esto, hermano, vas a ver la gloria de Dios actuando a tu favor. Hermanos y hermanas, recuerda, tú eres sacerdote, el verdadero sacerdocio. El sacerdote del Viejo Testamento, la Biblia nos enseña que dice que era la sombra de lo que viene. Hermano, hoy en día nosotros también somos sacerdotes y tenemos que cumplir toda la obra como si fuera un sacerdote del Antiguo Testamento. Recordamos que nosotros somos el templo de Dios y tenemos que cuidarlo de esta manera. Esperamos de todo corazón que el video te haya sido de bendición. Dale like al video para que apoyes el ministerio, para que YouTube comparte este video a más hermanos. Aporta tu granito de arena de esta manera. Ayúdanos a predicar la palabra, a que la palabra llegue a más personas. Y si no te has suscrito, aprovecho para decirte que lo hagas, dándole a la campanita, para que cada vez que subamos video, YouTube te notifique a ti y te sigas también edificando con nosotros cada vez que enseñamos la palabra de Dios. Esperamos que te haya gustado la idea de que el Señor nos enseña que somos sacerdotes y tenemos el deber de actuar como sacerdotes. Recuerda esto y no lo olvides, llévalo claro toda tu vida, porque si no haces esto, como ya hemos dicho, recuerda, estás rompiendo el nuevo pacto y no queremos eso para ti. Dios te guarde.